Pero la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es por eso que la palabra de Dios dice que cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Damos gracias a Dios, porque aunque no fuera permitido realmente, aunque así estuviera un toque de queda, que nadie pudiese salir de sus casas, aún así en nuestra casa estuviésemos grabando, llevando la alabanza y uniéndonos con los hermanos. Y déjame decirte, en los tiempos de persecuciones de la iglesia primitiva, los hermanos se reunían en casas y dice que todos compartían y todos se gozaban, así como lo estamos haciendo nosotros. Y los que no estaban en espíritu. Pero el pueblo de Dios se une. El pueblo de Dios está hoy más unido que nunca. Dios permite estos tiempos para que miremos la importancia que hay en seguir a ese Dios, en buscar a ese Dios. Y es por eso Jesús siempre decía que escudriñásemos las Escrituras, porque dos cosas encontramos ahí en las Escrituras. Una es nuestra salvación, y la otra es que las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Cada vez que tú abres las Escrituras, ellas hablan de Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, este es el séptimo mensaje que traigo de la serie del desánimo. Este es el séptimo y el último de la serie. Y quiero hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Y yo pienso de que, no lo dudo, de que Dios también ha hecho cosas grandes en tu vida. Porque en algún momento probablemente te desanimaste, en algún momento llegó el desánimo, pero allí el Señor estuvo contigo y Él tuvo misericordia de ti como lo ha tenido de mí también. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que tú me has dado. Gracias porque tú has puesto un testimonio en mi vida de lo que yo puedo hablar, Señor, y darte la gloria y darte la honra. Y que tú seas exaltado, Señor. Porque yo no voy a hablar de mí, sino voy a hablar de ti, Señor. De las maravillas que tú has hecho y sigues haciendo. Porque el propósito es de que tú seas glorificado y exaltado. Para que los pueblos vean las maravillas que tú haces. A aquellos que confían en ti. Aquellos que te buscan. Ellos te encuentran. Padre, lleva esta palabra, Señor, por todo el mundo. Y que todos puedan ver que el Dios que hay aquí en California
está en México, Centroamérica, en Sudamérica, el Caribe, en Europa y donde quiera que exista un ser humano, Dios está ahí. Abre tu corazón para que este mensaje pueda entrar en tu corazón y puedas ver las maravillas que Dios quiere hacer en su pueblo, con aquellos que creen en Él y han confiado en Él, con aquellos que Dios les ha llamado con un propósito. La vida cristiana tiene un propósito. Y Dios te ha puesto en este mundo con un gran propósito. Déjame decirte, el día en que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, como yo lo fui concebido en el vientre de mi madre, Dios te escogió a ti para darte vida. Y Dios te puso en este mundo con un propósito. Quiero leer una escritura y con esto quiero comenzar. El mensaje de hoy se titula: Cuando más desanimado estaba, esto fue lo que pasó. Como dije, este es el séptimo mensaje hablando acerca del desánimo. Di un mensaje, el primero que di, la experiencia del desánimo, la oración en el desánimo, persistencia en el desánimo. La ayuda de Dios en el desánimo. El no criticar a otros para no provocar el desánimo. Y ahora quiero predicar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso le titulé este mensaje: Cuando más desanimado estaba, esto fue lo que pasó. Dios ha estado en control de nuestras vidas, aún cuando todavía no existíamos. Y si hoy estás donde estás allí, es porque Dios tiene un propósito muy grande para tu vida. Y voy a mencionar 5 puntos en este mensaje. 5 puntos que tengo que compartir contigo. El primero es las obras que Dios había comenzado en mí. Pero quiero ir a otra lectura donde quiero mostrarte en el año 2012. Llegó el desánimo a mi vida. 2 años después que yo empecé a pastorear la iglesia, para mí fue algo realmente fuerte. Y para esto quiero leer esta lectura bíblica
en Jeremías 18, capítulo 18, del versículo 1 al 6. Y quiero que ponga atención en esto, lo que Dios hace en nuestras vidas, que a veces nosotros no entendemos la situación que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios así, versículo 1 del capítulo 18 de Jeremías, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. A veces, como estuve mencionando yo en las predicaciones anteriores, el desánimo como puede venir de afuera, como también puede venir de adentro. Cuando digo de afuera, puede venir de la gente que no conoce del Señor, que no conoce de Jesucristo, que no conoce del Evangelio, pero también puede venir de adentro. Cuando digo de adentro, estoy hablando de la iglesia. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos desanimar a alguien con nuestras actitudes o nuestras palabras. Ese tiempo, 2012, yo estaba pasando este desánimo atribulador. Y déjame decirte, yo no entendía que el Señor Jesucristo realmente nos toma a nosotros como un barro, así como está hablando en el libro de Jeremías, como el barro en las manos del alfarero. Dice que somos así. Entonces, después me di cuenta que yo era como el barro en las manos del Señor Jesucristo, y Él me estaba moldeando. Él estaba haciendo de mí una vasija nueva. Tomando ese barro, amasándolo, hundiendo los dedos en ese barro. El dolor a veces es fuerte y a veces no sabemos cómo nosotros reaccionar ante ese dolor. Menos podemos entender que es Dios trabajando en nuestra vida. También la palabra de Dios compara a Jesucristo con el acrisolador y a nosotros con el oro. Él dice que el acrisolador toma el oro y lo empieza a calentar y sobrecalentar y calentar. Cuando el oro se está haciendo líquido, dice que toda la impureza sube a la superficie y el acrisolador remueve toda la impureza. Cada vez que la impureza sube, la remueve y la va tirando, la remueve y la va tirando, hasta que el oro va quedando bien purificado. Hasta el momento que el acrisolador se puede ver su rostro en el oro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo ahorita, pero déjame decirte, el oro es precioso y tú eres precioso en las manos de Dios. Y si
pasas angustia, tribulación en este momento, no te desesperes. Dios está contigo y lo que Él está haciendo es que está purificándote. Él quita toda impureza hasta llegar a un momento de la perfección. Eres el barro en las manos del alfarero, que es Jesucristo, y Él va a moldearte al carácter de Él. La obra especial que Dios había comenzado en mí, déjame decirte, Dios, el día en que venimos ese día a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos en nuestro corazón, Él comienza una obra. Ahora, toda esta situación atribuladora en el 2012 no era para desanimarme, sino para fortalecerme, porque Dios puede usar todos los medios, todo lo que sea necesario para perfeccionar día tras día su obra en nosotros. Y es precisamente lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Filipenses 1:6. La palabra de Dios llegaba a mi vida. Y estas son las palabras que en mi corazón el Señor me hacía saber. Estando, dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estas palabras realmente nos dan aliento, porque podemos entender que la obra de Dios no se trata de un día, no se trata de 5 días, no se trata de un año, se trata de que una obra es día tras día y no se va a terminar hasta el día de Jesucristo, dice, ya sea el día que el Señor me lleve a su presencia o el día que Jesucristo venga a la iglesia. Ese día, esa obra terminará, porque ese momento el Señor dice que la perfeccionará. Él dice que la perfeccionará y la va a perfeccionar día tras día. Nos guste o no nos guste, dice que hemos sido llamados por Él. Nos va a doler. Nos vamos a sentir incómodos, pero en el momento de hacer una nueva vasija, el momento de batir ese oro para que ese oro quede fulgente, resplandeciente y que Dios mismo vea su obra, su rostro en esa obra, déjame decirte, día tras día Jesucristo trabaja en ella. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. El otro punto que quiero tocar es este. Cuando estás en medio de la tormenta, un tiempo que yo me sentía en medio de la tormenta, y a veces pues es difícil, pero la palabra siempre viene a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos hace reflexionar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Probablemente nosotros no entendamos en esencia todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero todo lo que Dios hace es agradable y es perfecto. Deuteronomios 31:8. La palabra de Dios llega en medio de ese desánimo atribulador en mi vida. Y dice, Deuteronomios 31:8 dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Dios nos da fuerza. Aún ahí, en esos momentos
Fueron días, semanas, meses de desánimo. Y esto me llevó a tomar decisiones equivocadas a mí. Decisiones que probablemente me hubiesen llevado al mal, pero Dios estaba en medio de todo esto. Y Él lo que quería era hacer un nuevo Emilio. Aquel Emilio que había venido anterior al Señor, iba a deshacerlo para hacer un nuevo. Pero yo estaba en medio de la tormenta. La palabra de Dios me dice: no te dejaré, ni te desampararé. No temas, ni te intimides. Y lo primero que hacemos es tener miedo, intimidar nuestras propias personas. Yo había tomado una decisión determinada, no seguir pastoreando la iglesia, de irme de la iglesia. Y aún sin decirle a la congregación, probablemente solo a los líderes. Esas son decisiones que a veces uno toma en medio de la tormenta. Pero ahí viene la palabra de Dios que le dice, que me dijo o te puede estar diciendo a ti: no te dejaré, no te dejaré, ni te desampararé. No temas, no tengas miedo, no te dejes intimidar. No importa lo que te digan, lo que te hayan dicho o lo que estén por decirte, no tengas miedo. Dios está contigo. Y ese día, esos días, yo ya no aguanté, yo tomé consejo con mi esposa y le dije: mira, estas son las decisiones determinadas, y ella fue lo que me dijo, que ella me apoyaba en todas las decisiones que yo hiciera. Bueno, eso me dio a mí más valor todavía, porque hasta ahí no había habido una palabra que me dijese: mira, lo que estás haciendo probablemente no es lo correcto, probablemente tienes que pedir más dirección a Dios. Pero Dios estaba en control. Tercer punto que quiero tocar es este, mira bien. Cuando no sabes qué hacer y te encuentras en un callejón sin salida. Yo no sé cuántas veces te has encontrado así, en un callejón sin salida, donde tú ves un dead end, una calle que no tiene ni para derecha ni para izquierda y no prosigue hacia adelante. No sé si en este momento tú te puedes encontrar así. Cuando no sabes qué hacer y te encuentras en un callejón sin salida. Así me sentía yo. No sé cuántas veces tú también te sentiste de esa manera, pero así me sentía yo. Pero la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es por eso que la palabra de Dios dice que cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra llegó a mi vida. Isaías 41:10. La palabra llega diciéndome: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En estos tiempos ahorita no hay ninguna congregación que se está congregando
supongo yo en todos los Estados Unidos, o no sé si en el mundo entero, porque ahorita el mundo entero está alarmado. Pero yo quiero mandarte una palabra de aliento. No dejes que el desánimo te quite el gozo. Ve a la palabra de Dios. Acércate a alguien que sea más maduro que tú. Alguien que te pueda dar un buen consejo. Alguien que te pueda dar una buena palabra. Probablemente estarás pensando, ¿qué va a pasar mañana o esta semana o la otra semana que viene? Nadie sabe. Jesucristo nos ha advertido con su palabra en Mateos 24:25. Lo primero que Jesús les dijo a sus discípulos es: miren que nadie los engañe. Es una de las primeras advertencias que tenemos. No dejes que nadie te engañe, poniéndote en tu corazón, en tu cabeza, que estas cosas que están sucediendo son un fenómeno o una cuestión de que tenía que pasar o un error por ahí. Déjame decirte, todo esto es cumplimiento de las Escrituras. Jesús dijo, vendrán pestes grandes. La gente va a correr de un lugar a otro y no va a hallar a dónde estar quieto. Ahorita la gente en el mundo entero así está. Muchos no pueden regresar a sus hogares y se han desanimado. Están ahí porque no saben qué va a pasar. ¿Cuándo se van a abrir los aeropuertos? La frontera, cada país las ha cerrado. Pero lo bueno es que la iglesia no cierra las puertas. La iglesia aún se une más y manda el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra. Cuando Jesús dice, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos en su vida, tiempos de avivamiento, tiempos de refrigerio, donde el llanto, el temor, el miedo huirán. No te desanimes. No temas, dice la palabra de Dios. Hoy en este momento te dice la palabra de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. Y que agarres esa palabra que el Señor te da, como yo agarré esa palabra. Por fin ese día tomé una decisión. Si íbamos a asistir a esa conferencia o no íbamos a asistir. Yo, por más que le decía a mi esposa, ignora la invitación esa. Yo he tomado una determinada decisión y es esta, pero realmente Dios estaba contra de la decisión que yo había tomado porque era una decisión absurda. No tomes decisiones absurdas, decisiones a la ligera. Y la decisión fue en que iba a asistir a esa conferencia, pero después yo iba a hacer lo que había decidido. Pero déjame decirte, en los planes de Dios no son mis planes. Ni los pensamientos de Dios son mis pensamientos. Y lo que había pensado yo no estaba en el pensamiento de Dios. Pues decidimos ir. Y tomamos nuestro acto y nos fuimos hacia la ciudad de Irvine. Llegamos al hotel donde íbamos a estar hospedados. Y lo primero que yo llego ahí, al mostrador ahí, me dice la persona que no aparecía nuestro nombre y que no estaba ninguna reservación para nosotros.
Eso aún hace dudar más en mí, apura más el desánimo en mi vida. Y yo decía, tengo razón, lo que había pensado es cierto. Pero realmente ahí nos dan el mapa para ir al lugar de la conferencia, y de allí nos fuimos a la conferencia, y me acuerdo de que tomamos una carretera equivocada, pero por fin llegamos a la conferencia, y yo ahí en la conferencia pude ver muchos siervos del Señor que habían estado en Turquía, habían estado en unos países donde la palabra de Dios es prohibida predicar, pero sin embargo Dios les había dado valor. Y yo empecé ahí a identificarme con muchos hermanos en que yo estaba desanimado por cuestiones simples. Habían muchas personas que trataron de desanimarme, y probablemente van a haber muchas personas, aún muchos, gente que se decían ser cristianos, me mandaban emails a través de correo electrónico diciéndome que yo tenía el diablo en mi corazón. Me decían que yo no servía para nada. Probablemente sí desaniman esas palabras, y fue por las cuales yo veía mucha agresión de la gente contra mí, porque muchos decían, ¿cómo puede ser un pastor? ¿Cómo puede creerse él eso? Pero déjame decirte, yo nunca en mi corazón anhelé ser un pastor, porque el ministerio pastoral no es algo que uno quiere, sino es un llamado de Dios. Y Dios llama al que Él quiere. Dios no llama a los preparados, sino Él prepara a los llamados. Aunque yo no tenía la experiencia de un pastor, el Señor me empezó a pastorear, me empezó a ser un hombre diferente. Pablo tuvo que irse 3 años a estar a solas con Jesús, y después volvió a Jerusalén. Todos no lo aceptaban como un apóstol, pero realmente no es el hombre el que llama al hombre al ministerio, sino es Dios directamente. Si tú estás pasando estos momentos por esos problemas, déjame decirte, quien te ha llamado a ti no es el hombre, es Dios. Confía en Dios. Y ese día en la conferencia yo pude ver ahí que Dios estaba haciendo cosas grandes, terribles cosas hacía Dios en la vida de aquellos que creen en Él. Y esa noche el Señor tenía un plan trazado ya para mi vida y la vida de mi esposa y la vida de mi familia. A las 11 de la noche terminó la conferencia. Se nos hicieron las 11:30 por el camino. Pero en cambio de agarrar hacia el hotel, nos perdimos y agarramos hacia el norte, buscando hacia la ciudad del Riverside. Y en ese tiempo se pagaba en el toll road, en la carretera donde se paga la cuota, se tenía uno que salir para pagar una ventanilla. Y yo me acuerdo de que los $5 que teníamos cash ya lo habíamos gastado en otras más atrás, pero en ese momento nomás teníamos 50 centavos. Pero Dios permite que yo me pierda y agarre otro rumbo, porque Dios quería mostrarme que Él es Dios en los cielos y en la tierra. Él es Dios en todas las cosas.
Él es Dios, dueño del oro y de la plata. Dice que Él es dueño de todo el universo, de la tierra y su plenitud. Ese día Dios tenía preparado para mí, para decirme: Emilio, tus decisiones no son las mías. Yo te he llamado para que seas un siervo, que seas un portador de la palabra, que lleves la palabra de salvación. Ese día el Señor quería mostrarme su gloria y su poder. Ese día yo manejaba mi vehículo, y sale el letrero que dice: aloríate a pagar la cuota. Yo le digo a mi esposa: mira ahí, busca ahí para pagar. Ella encuentra 50 centavos, pero no encuentra más dinero. Cuando no sabes qué hacer, tu siervo no se va a pasar ese semáforo en rojo. Nunca lo he hecho y nunca lo haría. Y tú no permitirías que un siervo tuyo, un hijo tuyo, haga eso y quebrante la ley. Muéstrame tu poder y tu gloria. Ese día las huestes del maligno quedaron avergonzadas. Ese día el diablo quedó avergonzado, porque los planes de él eran desanimarme y que yo tirara la toalla, yo abandonara el ministerio pastoral y yo me fuera. Pero no lo pudo conseguir, porque Dios está con nosotros aún en un callejón sin salida, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Ahí está el Señor. Solo dice su palabra: clama. Ahora, el cuarto punto dice: cuando crees que las decisiones que has tomado son las correctas por las palabras que alguien te ha dicho, por las palabras que alguien te dijo o te ha dicho. Yo en un momento pensé en las palabras que me decía mi esposa: pásatelo en rojo, no tenemos cómo pagarlo. En un momento puedes pensar que lo correcto sería eso, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que clamemos a Él, que desafiemos el poder de Dios, porque Él es proveedor. Aún en la nada Él provee. Jeremías 33:3 dice: la palabra llega a mi corazón y empiezo yo a clamar al Señor. Y dice así: clama a mí. Ese es el llamado que Dios te hace hoy, que clames a Él. Donde quiera que te encuentres, clama a Él. No te detengas, clama a Él. Su palabra llega a mí y me dice: clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese día habían cosas grandes y ocultas que Emilio no sabía. Nunca había tenido una experiencia tal. Ni me lo había imaginado en mi propia. Ni me lo había imaginado en mi propia mente, que algo tan grande podría suceder.
Yo clamé al Señor. Si Él me dice que clame a Él, yo tengo que clamar. Mas en el lugar donde estaba, se apropiaba más para clamar a Él. Estamos a las 11:30 de la noche, en un lugar solitario, y yo no sabía qué hacer. Solo tenía 50 centavos para pagar, me faltaban $2. Yo clamo al Señor y me quedé en silencio. Yo sabía que el Señor responde. Su palabra dice que Él su mirada está en los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dice que su oído no se ha enfermado, ni su brazo se ha cortado. Su oído no se ha enfermado para escucharnos, ni su brazo se ha cortado para hacer milagros. Yo clamé a Él. De presto se empieza a oír un sonido de muchas monedas que se revuelven en algún lugar, y yo empiezo a observar ese ruido. Pues de la máquina donde se mete el dinero, ahí se meten coras, monedas de 50 o de $1, lo que sea, y también hay para meter dólares en billetes. Pero en este caso, yo empiezo a ver de donde se mete el dinero, cash, empiezan a venir monedas. Vienen 2 monedas, una primero, y yo estoy con mi mano, y esas monedas caen en mi mano. Eran $2. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Estas eran cosas. Yo no sé, probablemente tú has tenido una experiencia de esta índole, que el Señor ha mostrado su poder y su gloria, pero este día el Señor me mostró que el poder de Él es grande. Nunca en mi vida yo he experimentado tales cosas. Y mi esposa me dice: ¿qué tienes ahí? Le dije yo: 2 monedas que salieron de ahí, las tengo en mi mano. Ella me dice: déjame verlas. Y yo le dije que no, porque no había creído en lo que Dios podría hacer. Esa fue mi respuesta. Tomé las 2 coras que habían 50 centavos y los $2, y yo los metí en la máquina, y la luz se puso en verde, y proseguimos hacia adelante. Después de algunas millas, ya muy poco para salir a la carretera 91. Es por eso que este mensaje yo le titulé así: cuando más desanimado estaba. Esto fue lo que sucedió en la carretera 241. Ese es el nombre del testimonio, porque eso sucedió en la carretera 241. Poco tiempo después dice otra vez otro letrero: salte y tienes que pagar. Yo tengo que salirme otra vez, y bueno, aquí viene otra vez la fe. Dios demanda a su pueblo que tenga fe, porque en realidad la fe es un ingrediente muy esencial en la vida del cristiano. Sin fe no vas a poder ver a Dios. Sin fe no vas a poder mirar las cosas que yo estaba viendo ese día.
Mi esposa me dice, ahora a ver cómo le vas a hacer. Y yo le digo, el mismo Dios que estaba allá, es el mismo que puede estar aquí. Ella me dijo, ya es muy tarde, pásatelo. Y yo le dije no. Yo me salí. Pero esta vez no sucede lo mismo que había sucedido. Y yo esperaba lo mismo. Yo me salgo del carro y le digo al Señor, Señor, haz algo, por favor. Pero en este caso no sucedió así. Se aparece otro carro y va hacia otra caseta. Dentro de mí el Señor sigue hablando y me dice, ve y pídele dinero a ese carro. Pero el carro llevaba 5 minutos ahí parado y no sé por qué no se iba. Yo me acerco al vehículo y eran 2 hombres de color. Y ellos me ven sospechoso a mí. Abren poquito la ventanilla y me dice, ¿qué quieres? En inglés. Y yo le digo, quiero que me ayudes a pagar allá porque no tengo cómo pagar. Y me dice ellos, si tuviera, ya nos hubiésemos ido. Y yo en mi mente dije, Señor, ¿por qué me mandas con estos hombres? Primero me ven sospechoso y luego pues no tienen, dicen ellos. Pero un día Dios manda a Elías, al profeta, a un hogar donde no había que comer más que un poquito de harina y de aceite. Pero Dios hace un milagro ahí y provee para mucho tiempo. Jesucristo nomás tenía 5 panes y 2 peces y le dio de comer a 5,000 hombres, no contando mujeres. Eso quiere decir que Dios está ahí. Clama, dice el Señor. Clama. Cuando crees que las decisiones que has tomado son las correctas, o por las palabras que alguien te dijo, tú crees que eso sea lo correcto, déjame decirte no. Palabra de Dios dice, clama. Y ese día el Señor me dice en mi corazón, dile a ese hombre que está ahí, por medio de esa aberturita donde había abierto el vidrio de su ventanilla. El Señor me incita dentro de mi corazón que le diga que en su billetera él tenía $2. Déjame decirte, esto es muy arriesgoso. Decirle a alguien algo o adivinar, pero en este caso no se trata de adivinar ni ninguna adivinación. Se trata de que cuando el Espíritu Santo te habla, tú tienes que actuar, tú tienes que obedecer. Tú tienes aún ir a donde no quieras ir, hacer lo que tú no quieras hacer. Eso se llama fe. Eso se llama caminar por fe. Eso se llama ver a un Dios invisible, visible a través de las obras que Él puede hacer. Amén. Yo le digo a él, tú tienes $2 en tu billetera. Y él apenas tenía, ese hombre, realmente como $1.60 o un poco más, yo creo. El hombre saca su billetera, pero sin abrir el vidrio, porque yo sigo siendo sospechoso para ellos. Y el hombre ahí en su billetera, yo mismo vi cuando la abrió, y él tenía $2. El hombre se me quedó viendo. Yo no sé qué pensó él, pero yo glorifiqué a Dios y le dije, Señor, gracias. Gracias por dejarme saber cosas ocultas, cosas grandes. Eso dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que creen en Él.
Puedes decir un amén conmigo. El hombre me dio lo que le sobraba del dinero. Agarró los $2 y agarró 50 centavos. Y lo demás abrió un poco más el vidrio y lo puso en mi mano. Y yo llevo ese dinero. Ese dinero se hacía como, probablemente era como unos $50 lo que me dio. Mi esposa me dice, ¿lograste conseguir el dinero para pagar? Y yo le dije, no me alcanza. Yo estaba humillado ante Dios y yo seguía confiando en Dios. El Señor vuelve a hablar a mi corazón y me dice, el dinero que quieres, ahí está. Y donde mi esposa había sacado las 2 monedas de 25, las 2 monedas, Dios me incita a decirle que saque ese dinero que necesitamos. Y yo le digo, mete tus dedos ahí donde sacaste las 2 coras. Y ella me dice, no hay nada. Y le dije yo, por favor, saca el dinero que está ahí. Ahora Dios estaba obrando en diferente forma. No la misma forma que obró en la primera vez. Ahora Él quería tocar el corazón de mi esposa. Quería Él presentarse en nuestras vidas como un Dios proveedor. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que está ahí en medio de la tormenta. Un Dios que está en medio del desánimo. Un Dios que está en todo aquello que nosotros podemos decir que estamos en un callejón sin salida. Dios está ahí. Nomás hay que clamar a Él. Ella mete sus dedos. Ella saca las mismas monedas, y yo puedo decir así, porque bien grabadas las tengo en mi mente. Saca las mismas monedas de $1, 2 monedas del mismo lugar donde estaban antes, las 2 de 25, y ella las tiene en su mano. Mi esposa se empieza a quebrantar, empieza a llorar, pero Dios estaba manifestando su poder. Lo que Dios puede hacer en un corazón desanimado. Ese día cobramos ánimo. Ni ella y yo nos veíamos. Yo iba manejando. Yo meto las monedas, las 2 monedas de $1 y 50 centavos. Perdón, meto unos 50 que me habían dado ellos, pero yo me quedo con una moneda de $1. Y yo le dije al Señor, Señor, esta moneda yo la pongo en el tesoro tuyo de la iglesia. Yo podría haberme quedado con esa moneda como para testimonio, pero déjame decirte, yo no necesito traer ningún amuleto, yo no necesito traer ninguna prueba. Yo lo que necesito es traer la palabra de Dios en mi boca para que tú la creas. No necesito confirmarte sacando mi cartera y enseñándote una moneda. Mira, esto es lo que hizo Dios. No, Dios lo que hace, lo hace. Y es por eso, yo no me arrepiento de haber puesto esa moneda en el tesoro de la iglesia. Pero ese día nos hemos ido. Íbamos llorando. Íbamos adorando al Señor, adorándole al Señor, glorificándole por las cosas que Él había hecho, que Él había hecho en nuestra vida. Yo había clamado a Él. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Yo clamé a Él. Quinto punto que quiero yo compartir, con esto termino. Cuando el llamado es confirmado por Dios, las dudas se van y el desánimo desaparece. Amén. Cuando el llamado es confirmado por Dios, las dudas se van y el desánimo desaparece. La palabra de Dios hace huir toda cuestión negativa. Y la palabra de Dios está ahí para proclamarla. Éxodo 7:17 dice así: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río,
y se convertirá en sangre. En este caso, el Señor golpeó primero la máquina que estaba allá y sacó 2 monedas. Después golpeó el corazón de estos hombres y me dio lo que tenía, lo que les sobraba a ellos. Pero también Dios golpeó ahí donde las monedas se encontraban, porque Dios provee donde nosotros no creemos. De la nada Él hace mucho. Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Él es proveedor de todas las cosas y solo tenemos que clamar a Él. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, golpearé con la vara que tengo en mi mano. El Señor hace las cosas perfectas. Y es por eso que todavía estamos aquí. Y es por eso que yo sigo sirviendo al Señor. Y no es poca cosa. El Señor es fiel. Su palabra es fiel. Su palabra es verdad. Su palabra dice que es verdad, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo dicho. Las promesas de Dios son verdad. Créelas, créelas, créelas. Y yo hoy termino con esta serie de predicaciones del desánimo, pero déjame decirte, Dios sigue siendo Dios. No te dejes vencer por el desánimo. La palabra de Dios dice que venzamos el mal haciendo el bien. Tómate de la palabra de Dios, cree sus promesas y sigue adelante. Gloria al Señor. Padre Dios, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque tú conviccionas mi corazón, Señor. Conviccionas mi vida, Señor, de que tú estás en medio, Señor, de toda cuestión, Señor. Ya sea en la alegría, ya sea en la tormenta, ya sea en lugares, Señor, tenebrosos, ya sea en el valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo, Señor. Oh Padre, gracias, te alabamos y te bendecimos. Que Dios te bendiga allí donde estás y seguiremos llevando la palabra hasta allí donde estés, hasta el día en que las autoridades nos digan que nos podamos reunir otra vez. Que Dios bendiga tu vida. Amén.